son los acrónimos Dominate y Libertad. Así que bueno, invitamos a grandes profesionales a que nos acompañen, a que nos ayuden a aprender un poco más de estos acrónimos. Eh, y nada, vamos a presentarles. Está con nosotros Oscar Caicho, ¿sí? Que él va a ser nuestro moderador de esta tarde. Carmen Alba, que ella va a estar acompañando el equipo de Dominate. Está, bueno, Anita Monzón, que también va a estar en el grupo de Libertad. Que Anita se nos fue. Ahí está. Eva Stutz, bueno, quien les habla, Macarena Rubilar. Vamos a ir guiando o hablando un poquito de lo que es Dominate y Libertad para después poder llegar a hacer un debate con un caso clínico que hemos preparado para ustedes. Todos pueden, la idea es que todos participemos, que todos, bueno, aprendamos en conjunto. Podemos poner para levantar la mano, abrir el micrófono, poder interactuar. La idea es de que sea algo eh, bien educativo, bien activo, ¿no? Para que todos podamos aprender en conjunto, ¿sí? Ah, y acá está. Gracias, Victoria. Bueno, también queremos presentarle, bueno, a uno de los creadores del acrónimo Libertad, que es el doctor Mengarelli. Si está por ahí, ¿nos escucha? Sí, hola. Hola. Bueno, igualmente. Bueno, damos inicio, Eva. Bueno, como ya le dijimos, nosotros, nuestra idea es hacer esta actividad en presentar los acrónimos Dominate y Libertad para la evaluación de las heridas. A ver, no. Hola, ¿me escuchan? Ahora A ver, sí. Eva, sí, Ay, bueno, Hola, sí, muchísimas sí. sí, gracias. sí. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, si quieren, puedo ir presentando el caso clínico. ¿Maca? Sí, sí, por supuesto. Tengo un Bueno, poquito como de delay, como mala conexión, así que vamos, bien, vamos perfecto, que... rápidamente. El caso clínico que nos lleva a tratar hoy, y por así decir, creo que me gustó mucho pensarlo desde esta manera, dos miradas y un mismo pie. Vamos a ver un caso clínico de una paciente con un pie diabético infectado. La paciente es una paciente femenina de 57 años que consulta al consultorio de heridas tras observar una lesión en su pie que comenzó a drenar secreción purulenta con olor fétido. La paciente refiere únicamente molestia local leve, sin dolor significativo ni síntomas sistémicos asociados al momento de la consulta. Como antecedentes personales relevantes, presenta diabetes mellitus tipo 2, insulino dependiente, obesidad e hipertensión arterial en tratamiento farmacológico. No refiere traumatismos recientes ni tratamiento previo de la lesión. Al examen clínico se observa una lesión ulcerada en la región plantar medial del pie con presencia de exudado purulento amarillento, edema local y piel circundante macerada. Asimismo, se identifica otra lesión ulcerada lateral, posiblemente relacionada con zonas de presión o sobrecarga biomecánica. La paciente refiere escaso dolor, lo cual podría estar asociada a neuropatía periférica diabética, condición frecuente, en este caso, en este tipo de pacientes que puede retrasar la consulta.
Ante estos hallazgos clínicos, se plantea el abordaje diagnóstico y terapéutico de una probable infección en pie diabético, considerando factores de riesgo sistemáticos, evaluación de la profundidad de la lesión, control de la carga bacteriana, manejo del exudado y estrategias de descarga plantar. Así que, bueno, ese sería el caso clínico. La pregunta al público para iniciar sería, sin usar todavía ningún modelo, ¿qué cosas se les ocurre que hay que evaluar o hacer primeramente? No sé si se escuchó o qué harían primeramente. ¿Pensamos en antibiótico? ¿Pensamos en limpiar la herida? ¿Pedirle? Pueden abrir sus micrófonos. Pueden levantar la mano y les habilitamos el micrófono. ¿Qué haríamos primeramente? ¿Le podríamos controlar el pulso? Sí, podríamos, buenas tardes a todos, podríamos controlar el pulso, índice tobillo. Yo calculo que obviamente se debería pedir un laboratorio para ver el tema de los glóbulos blancos, establecer si es necesario, obviamente que eso es a cargo de la parte médica, pero antibióticos, alguna angiotac o algún tipo de estudio para establecer también el tema de la perfusión de esa pierna, ¿no es cierto? Y obviamente que el control de glucemia. De acuerdo a eso, evaluar el tratamiento a seguir. Si es necesario una toilette Excelente, también. excelente, Vera, muchas gracias. Victoria, Victoria, ¿nos escuchás? Ahí te habilitamos el micro. Ana, a ver hasta que pueda hablar Vicky. Pueden escribir en el chat mientras. Sí. Hola, perdón, entré y salí. ¿Me escuchan bien? Ahora sí te escuchamos, Victoria. Ay, bueno, ¿cómo les va? Yo soy la doctora Mercado, trabajo con el doctor Mengarelli. Principalmente yo en 2014, como cirujana cardiovascular, trabajo en el comité de pie diabético y todos estos años de experiencia me ha llevado a mirar pacientes con un compromiso de pie diabético. Estamos frente a un ataque de pie diabético
respecto a las guías y me parece que tendríamos que tener una mirada más holística de todo el entorno, contorno, de todo lo que le pasó a la paciente, la edad, principalmente en referencia al diagnóstico. Primeramente empezaríamos con cómo empezó, cuándo la paciente se dio cuenta de lo que tenía. Después, como en lo vascular, empezaría básicamente con un laboratorio, pediría unos reactivos para ver si no estamos frente a una osteomelitis. También un ecodoppler con índice tobillo-brazo, también arterial y venoso y consecuentemente iríamos a una resonancia magnética nuclear, siempre trabajando interdisciplinariamente, ¿no? Compartiendo responsabilidades, como siempre les digo, en esta red patagónica, hablando con infectólogos, con traumatólogos, con diabetólogos, nutricionistas, podólogos, ¿por qué no? Y de ahí ir a lo que sería el tratamiento. Básicamente eso me refiero. Y también saber los antecedentes de la paciente, hace cuánto es diabética, si se trata, si viene haciendo el seguimiento de glucemia como corresponde, si alguien la sigue, si tiene un médico de cabecera, eh, cómo es su situación, ¿no? Social. Eso es mi aporte. Genial, Vicky. Ahora, bueno, estamos hablando de un caso que escuchamos, ¿no? Y bueno, nos van a ir faltando algunos datos que los vamos a ir sumando de a poco. En este caso, bueno, Ana, que quería hablar, Ana Carolina Peña, a ver si está Hola, ¿me conectada. escucha? ¿Me escucha? Ahora sí, sí, se te Ahí está. escucha. Bueno, sumado a lo que dijo la colega, también le agregaría una radiografía, algo para descartar osteomelitis, compromiso óseo. Ahí, en el caso de que se llegue a tomar la decisión de la toilette, la toma de cultivo para dirigir los antibióticos, y bueno, y ver la causa que lo provocó, como decía también la doctora. Para evitar posibles complicaciones y trabajar la causa más allá de la herida, ¿no? En este momento sí es la herida, pero lo principal es la causa para que no tengamos futuros problemas. ¿Se entendió? Eso es lo que quería yo saber. ¿Se puede hablar en ¿Se cualquier me momento o escucha? cómo se hace? Sí, sí, por supuesto. ¿Puedo Ahí, comentar? bueno, sí, Sí. Es- sí, Carmen. Vale, perfecto. Bueno, soy enfermera. Normalmente, pues cuando veían estos pacientes, yo estoy sola. No tenía ningún facultativo al lado. Y lo que está claro es que aquí hay que actuar ya. Entonces, lo primero siempre es palpar pulsos, que difícilmente en este paciente a lo mejor los voy a palpar porque hay muchísimo edema. La impresión diagnóstica es que es un Charcot que tiene afectación ósea, por lo tanto, sí o sí voy a hacer una exploración entrando por ese orificio y viendo lo del talón, porque no me extrañaría que estuviera comunicado. Desde luego, soy grandísima defensora del Dominate para hacer la valoración. Entonces, pues bueno, lo primero que hay que hacer es tocar el zapato, ver qué tipo de calzado lleva este hombre, si llevaba calcetines, si no llevaba calcetines, el conocer. Aquí yo claramente se sospecha una afectación ósea, con lo cual hay que llamar al facultativo para que le haga las peticiones oportunas y desde luego revisar ese calzado, porque estoy segura de que se tendrá que ir en silla de ruedas y no seguir apoyándolo. Por otro lado, la humedad está muy relacionada con la infección que hay ahí, que seguramente habrá una osteomelitis de base. No creo que haya ningún tipo de problemas de malignidades y tal, pero sí que habría que revisar también todo el tema de la medicación que toma yo estoy siguiendo mi enfoque de Domínate.
Es evidente que tenemos que averiguar analíticamente cómo está, porque es un paciente que, bueno, pues tiene toda la pinta de ser un diabético. No sé si lo habéis dicho o no lo habéis dicho, porque no me acuerdo de la exposición, pero sí que hay que descartar y ver las glucemias como las tenía. Por lo tanto, haré una revisión de todo lo que tuviera yo en mi historia. Casi seguro que habrá que ponerle antibiótico, tiene toda la pinta, y como esa decisión es facultativa, tendría que derivarlo. Tendría que averiguar qué tipos de hábitos de nutrición tiene para saber el nivel de educación sanitaria que tiene. Yo ya doy por sentado que aquí estamos con una neuropatía de mil pares de narices, que yo no, normalmente cuando me llegan en esta situación nunca hago. Y bueno, ver si es viable recuperar y salvar ese pie. Yo creo que tiene que intervenir probablemente un facultativo. Una vez desbridado, habría que poner una terapia de presión negativa. Yo sí que comprimo a estos pacientes, siempre les pongo como medida antiinflamatoria una compresión, y averiguaría lo que sabe de diabetes él, su familia y todo su entorno. Y a nivel tópico, no, desde luego pondría siempre productos muy antisépticos, el de mayor nivel que tenga en mi entorno. Seguramente aquí sí que sería con mechas, sí que intentaría meter un Acticoa, una cosa de esas, y que desde luego no apoyara el pie. Ese sería mi planteamiento con este paciente. Muchas gracias, Carmen. Oscar, ¿nos escuchas por ahí? Hola, hola, ¿qué A tal? ver, hola, Oscar. Hola, Hola, ¿qué Oscar. tal? ¿Cómo están todos ustedes? Buenas, muy buenas. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y por este debate. Solo que estoy como un poco mareado con la metodología. Entonces, nada más para tenerlo claro, tenemos dos grupos, ¿verdad? Un grupo que es defensor del Dominate y otro grupo que es defensor del acrónimo Libertad. ¿Es así, cierto? Así, tal Ok. cual. Perfecto. Entonces, bueno, ahí estamos observando la imagen del caso que ya fue escrito por la compañera, ¿no? ¿Verdad? Y de las opiniones que han estado siendo vertidas al respecto. Entonces, se ve básicamente, pues, un acceso plantar bastante evidente y, pues, hemos hasta ahora discutido la sospecha o no de presencia de osteomielitis, ¿no? Y, pues, bueno, se ha descrito el caso eh, de forma verbal. Me gustaría ver si me puedes compartir la lámina de los acrónimos, por favor. Si puedes cambiarlo a la lámina de los acrónimos, por favor, para poder hablar un poquito de ellos antes del contexto. Claro, de forma muy general, porque yo no soy el expositor, ¿no? Soy básicamente el moderador. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a ver un poco, ¿no? Oscar, Oscar. Hola. Sí, sí, sí. Entonces, ordenando un poco, digamos, las ideas, ¿te parece? Comenzamos Sí. con la primera ronda, que sería aplicado a Dominate, perdón, a Libertad o Dominate. ¿Qué día Claro. hoy? Ok, Primero podríamos dominé, primero avanzar por Dominate, pero Ok. me gustaría poner la lámina de los acrónimos, de ambos acrónimos, y lanzar una pregunta, ¿no? Por Bien, supuesto. Y que igual, yo creo que para hacerlo un poquito más picante, podrían contestar una persona de Dominate y una persona de la Mesa de Libertad, ¿ok? Pero me gustaría poner los acrónimos. Genial. Ese es el del acrónimo Dominate. Ok, y la lámina que me habías presentado, Maca, ¿la tienes? La anterior, sí. Dame un segundo. Es la de los colores y todo. Ujú, como para podernos entender, ¿no? Gracias. ¿Quién comparte pantalla, Eva o Ana? Creo que ¿cuál estás viendo ahora?
Estamos viendo Dominate. ¿Qué Ahí, enfoque sistémico? Ahora te vemos a ti nada más. está bien. Macarena, ¿vos tenés esa imagen que él quiere, por favor? Sí, sí, la tiene. Porque yo Os la paso tengo yo separada, una si tengo queréis. primero Dominate y después Libertad, no las tengo las dos juntas. Las dos Espere, juntas, esa te quiero. paso yo una. Pero lo que pasa es que es la que es la que os pasé el otro día. Esa. Sí, Te la paso, Eva. creo que justo era de una de tus presentaciones, Carmen. Sí, y la tiene Maca ahí No también. lo sé. Maca, ¿la podés compartir? Y te paso ¿Se otra me cosa. escucha? Te paso el checklist. ¿Se me escucha o no? Sí, claro, se te escucha, Eva. Fuerte y Ahí le claro. comparto A la ver, imagen que nos vamos a compartió verla. Carmen. Sí. Te paso el checklist, Eva. Y te lo paso en pantalla también para que le echéis una ojeada en foto. Carmen, eficiente, son las 12 de la noche. Ajá, pero con horario latinoamericano. Muy bien. A ver que cargue. Ahora sí se ve. No, no, está cargando ahora. Perfecto, esa es la que queríamos. Ujú. Ok, bueno. En la imagen ustedes pueden observar que están los dos acrónimos, ¿verdad? El acrónimo Dominate y el acrónimo Libertad. Ambos acrónimos, ¿verdad? Sirven exactamente para lo mismo, para poder evaluar de manera integral una herida como tal. Antes se hablaba mucho de otro acrónimo ya de antaño, que es el TIME, que se había pues tratado de actualizar con el famoso timers, ¿no? Sin embargo, resultaba ser ineficiente para algunas personas ya expertas en el cuidado de las heridas. Estos acrónimos siempre han sido necesarios para poder organizar de manera mental, porque básicamente son una estrategia mnemotécnica, una especie de evaluación, ¿no? Donde digo, ok, si vamos a ver Dominate con la D, ya estoy viendo qué tipo de debridación utilizar, el obstáculo al cual voy a enfrentarme, perdón, la parte de la humedad y bueno, asimismo en la parte de libertad, ¿no? Que quizás es un poco más holístico también, ¿no? En su estructura como tal. Entonces, ahora la intención no es discutir quién es mejor, si Dominate o si Libertad. De hecho, hablaba mucho con la inteligencia artificial, Gemini AI, y me decía que ambos acrónimos son muy buenos y que estos más bien se complementan, ¿no? Entonces, no se trata de poder determinar qué acrónimo es mejor, sino qué acrónimo permite complementar al otro, ¿ok? Entonces, basado en este concepto, ya que ustedes están divididos en dos grupos, yo quiero lanzar una pregunta ahora, ¿ok? Entonces, si vemos que el paciente tiene un acceso plantar evidente, me gustaría preguntarles tanto a un miembro de Libertad como a un miembro de Dominate, ¿qué criterio usarían para poder decidir entre desbridamiento conservador o desbridamiento quirúrgico agresivo? ¿Ok? Y si hay sospecha de osteomielitis, esta es otra pregunta dentro de ella misma, ¿decidirían debridar sí o no y por qué? Voy a repetir, ¿no? Entonces, basado en este acceso plantar evidente y todo lo que hemos dicho de preámbulo, que se puede ingresar por vía intralesional, hacer quizás el protubón, tener una placa radiográfica, ver si hay gas. Entonces, quiero saber qué criterio utilizarían para decidir entre desbridamiento conservador y desbridamiento quirúrgico agresivo. Y si hay sospecha de osteomelitis, ¿debridarían sí o no? Eso. ¿Con quién empezamos? ¿Con alguien del Dominate o con alguien de Libertad? Manito arriba, manito arriba. A ver, ¿quién es la mamá de los pollitos del Dominate? Carmen. Y la mamá de los pollitos de Libertad, Anita. Vamos a empezar con ellas, pues entonces.
Pues si me toca a mí, lo tengo más claro que el agua que ahí hay que meter mano, ¿vale? Pero muy probablemente no sea una mano que pueda abordar una enfermera. Este es un paciente clarísimamente que hay que derivar. Hay que derivar porque hay que hacer exploraciones y la intervención probablemente, si es quirúrgica ahí, si se confirma que esto es un charcot, pues bueno, esto está complicado. Esto se escapa de nuestras competencias. Ok, y Anita Monzón, desde representando al acrónimo Libertad, ¿qué creerías tú? Y yo primero voy a ir por la primera parte, por dónde está localizado, eh, con el acrónimo Libertad, ¿eh? ¿Qué características tiene? Sí voy esto bien, bien estipulado, digamos, de saber qué es lo que pasó hasta el momento para llegar ahí, qué contexto tengo para la Ujú. continuidad, ¿Va? importantísimo el contexto para la continuidad y el abordaje, y sí empezar a hacer toda la articulación con todos los interconsultores, porque desde mi disciplina estoy bastante acortada, digamos, para hacer algo ya, pero sí Ok, para dar ok. alarma. Ok, vamos a definir algo claro. Si tres acciones concretas, si el paciente me llega en este momento y yo soy el único profesional sanitario que se encuentra en el tópico o en el consultorio, ¿qué acciones concretas se tomarían para poder incluso tener material para el facultativo, o como ustedes lo llaman, ¿no? Yo ¿Qué lo primero acciones? que haría sería, Eso. sería tirar el zapato, porque este hombre, cuando se llega a estas situaciones, significa que ha habido bastante tiempo o de mala praxis o de abandono y me metería más en la educación de a ver qué pasa con esas glucemias y los riesgos que pueda tener, porque Por, sé que a nivel tópico poco puedo hacer. por aquí tenemos una persona. Victoria, a ver, abre el micrófono y dime qué acción concreta se debería de tomar con este paciente a simple vista, ¿no? Con el acceso plantar evidente que hay allí. Sí, el acceso plantar evidente es un absceso plantar, ¿sí? Entonces, mi indicación primaria es internarlo, o si estoy en una atención primaria de la salud, lo derivo para internación, porque este Así paciente hay que es. debridarlo, tomar cultivos, obviamente, para Ujú, después identificar el germen y poder proyectar qué antibiótico le podemos pasar endovenoso, ujú, hacer todo el tema de empezar con cura avanzada, con lo que se tenga a mano. Una vez que tengamos identificado el germen, obviamente anteriormente pasar antibiótico empírico, después de saber qué germen es, pasar el antibiótico que corresponde, y si ujú, podemos empezar ya con alguna terapia coadyuvante. Primero es, obviamente, ver la infección del paciente, el hecho de la herida, ujú, ver más se puede usar, y ya nos referimos, yo soy del Team Libertad, ¿no es cierto? Yo sé que esto no es una ujú. competencia, sino es una conglomeración de los dos. Sí. Em, entonces, en base a eso, siempre derivar al paciente si estoy en un centro de atención primaria de la salud. Ahora, si estoy en un centro complejo como en el que yo trabajo, Ujú, directamente lo interno al paciente, ya hablo con los traumatólogos para el debridamiento, posible colocación de VAC y después, o bueno, terapia de presión negativa. ujú, Y bueno, la toma de cultivo, esperar la toma de cultivo, hacer tratamiento antibiótico y después, una vez que el paciente ya empezó a mejorar, hacerle una angiografía si tiene algún problema vascular para ver si necesita algún stent o alguna valvuloplastia o, perdón, una angioplastia. Yo soy cirujana cardiovascular ujú, ujú. y, Ya lo y veo. por el momento, sabemos que en los diabéticos no es efectivo la arteriografía con la angioplastía o el stent, pero nos ayuda mucho como para llegar a tiempo y poder pasar el antibiótico para que esa infección baje la carga bacteriana, ¿sí? Entonces, Perfecto. sabemos que en algún momento se va a tapar, pero bueno, nos da ese changüí, como decimos acá en Argentina, Ujú, para que llegue el antibiótico al torrente y pueda mejorar un poco perfecto. la Basado en carga. este Pero concepto, contigo una mismo. cuestión, Sí, una, dígame. una cuestión. Ante estos pacientes en los que la sospecha es la osteomelitis,
yo ni siquiera pienso que haya que hacer cultivo, porque el tratamiento lo tenemos que dirigir al hueso y hasta que no saquemos el hueso, de poco nos va a servir un antibiótico que no actúe a nivel óseo. Quiero decir Un que aquí yo creo que hay que aminoglucósido, por ejemplo. meterse, ya hay que meterse directamente en una serie de antibióticos que no hace falta el cultivo, pienso yo, ¿eh? Quiero decir, no lo sé. Siempre hace falta un cultivo, siempre hace falta un cultivo. Pero es que aquí lo que tenemos que tratar es Legalmente, el hueso. legalmente a nosotros nos cubre, nos cubrimos de esa manera. Siempre un paciente que se debrida Aquí y se no. hace un debridamiento, todo lo que se saca se lleva a cultivo de anatomía patológica, siempre. Eso sí, cuando sacas el hueso sí, pero aquí teniendo en cuenta que casi seguro que la infección es ósea, ¿vale? Quiero decir, aquí cada vez se hacen menos cultivos y más cuando se tienen las cosas medianamente claras, ¿Usted está ¿vale? Quiero diciendo que el decir, germen siempre, el germen que afecta al hueso siempre es el mismo? sí, pero no, pero sí, no, pero sí que más o menos sabes perfectamente, hay algoritmos en los que ya te dicen el antibiótico que tienes que colocar. Sí, eso ¿Vale? Quiero sí. decir, y entonces, porque aquí, Eso ¿qué es lo antibiótico empírico. vas a poner? No vas a poner un Claro, es antibiótico empírico. para tejidos blandos, no, no es el objetivo. Por eso es Entonces, claro, empírico. y Empírico. no podemos, y no podemos empezar, y no podemos esperarnos a un resultado. ¿Me entiendes? Quiero decir, hasta que no saquemos el hueso, difícilmente vamos a poder Claro, cultivarlo. Vamos, que yo creo que no sirve cómo el determinan cultivo de entonces pies. que hay osteomielitis o no? Con una radiografía podría Y ser suficiente. metiendo un estilete. Se puede hacer una radiografía, se puede también, como dice, una sonda acanalada, si tocamos el hueso, o en Claro. la misma vista quirúrgica, cuando uno lo tiene en quirófano, el paciente sobre la mesa. Ujú, Y también cuando tomamos la muestra, obviamente, vamos a ver el hueso que no tiene el color anacarado, ese que habitualmente lo vemos, con su ujú, fascia plantar divina, sino que vamos a ver un hueso ujú. opaco, tipo necrótico, desvitalizado. Y bueno, y ahí es cuando ya nos damos cuenta que estamos frente a una osteomelitis y que tenemos que empezar con tratamiento antibiótico. Además del pus que va a salir, obviamente, de cuando saquemos ese absceso plantar. Claro, por supuesto. Ahora, basado en ese mismo concepto que hemos discutido de la osteomielitis y de la apertura del acceso plantar y todo respecto a la parte infecciosa, ¿se utilizaría o no se utilizaría antibióticos tópicos para la irrigación? ¿Cuál es el criterio de ustedes? Y de gaitas. ¿Alguien más? ¿Antibióticos tópicos, dijo? Sí, claro, Ninguno. en irrigación del acceso plantar para lavarlo. Es un tema profano, pero que es muy coloquial. ¿Qué opinión merece la de ustedes respecto a eso? Vamos, Y depende, o sea, yo si tengo que hacer un lavado, cuando lo estoy debridando, utilizaría vancomicina, que es lo que habitualmente usamos cuando lavamos hueso o algo que puede estar conectado con el torrente sanguíneo. ¿qué me dices? No me Y digáis que eso hacéis lavados está, con vancomicina. y eso, ¿de dónde sacan esa práctica? Y eso yo habitualmente lo sé hacer cuando estoy haciendo cirugía cardíaca y tengo ¿Mm? el hueso en una persona adulta con una mediastinitis que puede estar afectando el hueso y a su vez las cavidades cardíacas. Entonces eso Pero, también es una guía de parte de las guías cardíacas, influyó mucho con mi terapéutica, en este caso. pero eso no nos va a dar mayor. Vamos, normalmente el utilizar un Ferrari para hacer lavados, pf, No, 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 en el momento quirúrgico, ¿eh? pero da igual, ¿qué Y sentido después tiene? uso Quiero decir, limpiadores de pero, herida, que pueden ser distintos. pero qué sentido tiene colocar antibióticos tópicos y más uno de tan alta gama en estas patologías? Hay que meterlo en vena y punto. O sea, es que no le veo el sentido de hacer un lavado quirúrgico con una vancomicina. Lo único que vamos Claro, a favorecer son resistencias. resistencia a Vamos, no microbianos. conozco ni una sola guía clínica que aconseje esa práctica. Ni una, ¿eh? ¿Alguien más tiene una opinión? Que alce la mano, vamos debatiendo para poder aclarar este tema, que es bastante controversial, pero como lo ven, es una práctica común, ¿no? Entonces, ¿quién más? ¿Quién más? Hola, buenas. Voy a hablar un ratito. Hola Roberto, buenas. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bien, bien. Bueno, acá, a ver, yo estuve con Gail, lo conozco a Gail. No somos amigos, pero charlamos. Eh,
La verdad que el acrónimo eh, Dominate es muy bueno. Es un acrónimo, a ver, en donde se tienen claras las guías y donde se tiene claro el nivel de evidencia. Nosotros todavía no tenemos claro en Latinoamérica lo que es el nivel de evidencia. A ver, y eso es un poco lo que a nosotros nos refrenda la R de lo que es la relación con la patología. La relación con la patología en el libertad implica conocimiento, implica investigación, visión de causa sistémica e interdisciplina. Todo este caso lo podemos responder con las guías de la IWGDF, con las Ujú, guías de pie ujú, diabético, con las últimas guías actualizadas. Entonces nosotros acá tenemos un pie diabético que entra en lo que es un foot attack, ¿sí? ujú, Que tenemos que definir si es quirúrgico o una osteomielitis, en este ujú, caso aguda. A ver, pero todo eso tiene nivel de recomendación. Entonces, ¿qué implica que nosotros eh, tomemos la R? Que tenemos que bajar guías y que tenemos que empezar a estudiar. Tenemos ujú, que saber absolutamente todo. La R es la relación y lo que nos lleva a nosotros a ser especialistas en esto. Lo mismo que una guía de quemaduras, lo mismo que una guía de lesiones vasculares, lo mismo que una guía de lesiones atípicas o úlceras atípicas. O sea, la relación con la patología es totalmente importante. Es lo más importante. El tratamiento actualmente, el tratamiento sistémico de una herida, gravita muchas veces en mayor, digamos, en mayor importancia que el tratamiento local. Eh, Implica leer mucho, implica saber mucho, implica estar todo el tiempo actualizándose con respecto a esto, porque también las guías internacionales van cambiando año a año, ¿no es cierto? Entonces, eso es un poco lo que implica la relación con la patología. A ver, yo les explico lo que era la concepción de libertad cuando nosotros un poco lo desarrollamos. La concepción de libertad es pensar como un especialista en heridas. Es como pensaríamos los que vivimos haciendo heridas, ¿no es cierto? Que a veces tenemos patologías que no conocemos y nos obliga a buscar, nos obliga a pensar, nos obliga a investigar y nos obliga a tener, digamos, la evidencia mayor en ese momento para esa cosa que nosotros estamos tratando. Lo otro comparte Time, comparte Dominate, comparte Dimes y comparte un montón de cosas de distintos acrónimos, ¿no es cierto? Yo creo que la clave acá es entender y cuando nosotros tenemos un caso clínico, centrarnos en ese caso clínico con la última evidencia y hacer lo que está a nuestro alcance de competencia, seamos enfermeros, seamos cirujanos, seamos ortopedistas y seamos lo que seamos en ese momento que estamos tratando esa patología, ¿no es cierto? A veces será derivar, a veces será operar, a veces será, en el caso de este paciente, meterlo a quirófano, hacerle un foot attack, darle antibióticos sistémicos amplios, dejarlo en terapia intensiva, esperar los cultivos, ¿no es cierto? Y después tratar localmente la herida. Eh, pero bueno, vamos a lo que nos obliga a estar constantemente actualizados con respecto, digamos, a un manejo de un acrónimo. No es fácil. El acrónimo este implica mucho conocimiento, ¿no es cierto? La relación con nos está diciendo que nosotros tenemos 200 causas de úlceras, que muchas están causadas por patología sistémica. Entonces, si tenemos un lupus, tenemos que empezar a estudiar, si tenemos una artritis reumatoidea, tenemos que empezar a estudiar, lo mismo que una vasculitis. Eva, ¿puedes poner la foto esa que te he pasado por WhatsApp con la imagen del checklist del Dominate? Sí, sí, mm. sí, sí, Eva. Perfecto. Bueno, muchas gracias, al doctor Mengarelli por la participación y por pues dejarnos claro esa parte de lo del acrónimo Libertad. Aquí creo que
hay alguien que también estaba hablándonos, me gustaría darle el paso para que pueda dar su opinión, que era Irma. Irma, para poder finalizar este tema de los tópicos, Irma Jacqueline Rodríguez, ¿puedes abrir tu micrófono, por favor? ¿Y eres Team Libertad o Team Dominate? ¿Está habilitada o no? ¿Se fue o no? Si no, pasamos a una siguiente preguntita. ¿No está? Bueno, no sé. Aremi, hola, ¿cómo estás? ¿Quieres dar tu opinión respecto a este tema de la Hola, ¿cómo resistencia estás? microbiana? Pues aquí, ahorita Hola, ¿qué prendo mi tal? cámara, espérame tantito. Eh, es que voy Ok, caminando. sí. Bueno, Aremi, ella es veterinario, pero está muy metida en la onda del cuidado avanzado de heridas en los animalitos, así que ella es un referente Sí, sí, sí. también. Bueno, Dime, Aremi, tu opinión. principalmente yo no estoy solo en el manejo de heridas. Yo, aparte de tener una especialidad en medicina interna y cirugía, estoy en la parte de heridas, en la parte de quemados. Estoy en una asociación que se llama AMEXPE, que es una asociación de procesamiento estéril. Y pues, ¿por qué me fui hasta allá? Fue porque parte de lo que estamos omitiendo muchas veces es toda esta resistencia que nosotros mismos estamos generando con el uso indiscriminado de los antibióticos. Y pues siempre hemos minimizado el utilizar el furacin, el, el Baramisil, el Neosporin, todo este tipo de ungüentos que llegan a tener antibióticos. Entonces, eso es una catástrofe para todo el mundo. Eh, 10 días sin que se mueva ni para arriba ni para abajo, no le muevas. O sea, ¿por qué tendrías que empezar con un lavado con antibiótico? ¿Por qué tendrías que empezar con un lavado con un ungüento con antibiótico? Tienes que tomar tu cultivo. Los cultivos ya se tardan 2 horas. Hay cultivos que se tardan 2 horas, 4 horas, los que son los del panel séptico. Y cuando lo mandas a algún laboratorio te tardan 2 días. O sea, ¿cuál es la diferencia de esperarte 2 días a recibir un cultivo a que empieces a ponerle ungüentos con antibiótico, algo tópico irrigado? Eso me parece algo muy delicado, algo que nos estamos brincando la fisiopatología de las enfermedades y la farmacodinamia. Eso es algo que no debemos de omitirlo porque tenemos diferentes formaciones. La formación médica, la formación de enfermería y toda esa parte, como les digo, en la parte donde yo estoy en la MEXP, es algo que estamos tratando de atacar todo eso que hacen médicos, enfermeros, por todo esto que no estamos previniendo. Ajá. Entonces, creo que sí debemos de ser más conscientes de hacer cultivos, esperarte, si tu paciente no está inestable, esperarte a un resultado antes de empezar a utilizar algo Antes tópico. de continuar contigo mismo, quería hacerte una pregunta, ya que esto es una mesa de debate clínico. Quería, en cuanto a infección, sin dolor y ni fiebre, en el caso de nuestro paciente, ¿subestimas la infección Es Claro, que o no no? son no son los únicos puntos para decir que claro, está con bacterias. O sea, la escalera de la infección te lo dice. O sea, claro. que tienes que tener varios puntos. Hay muchas escalas de valoración de una infección. Está la escala de Tilly, está el Stones, está la escalera de la infección. Ujú. Entonces, Y la osteomelitis, hay muchas cosas previas para que tú clínicamente digas, esto tiene una infección local, no va a pasar de una infección local Ujú. a que si ya tienes una infección sistémica, ahí sí Ujú. tienes que hacer un uso empírico de un antibiótico, así es. pero no es empírico. O sea, está mal dicho el decir un antibiótico empírico. Un antibiótico empírico es que no sé hacer nada, no sé qué le voy a dar. Eso es lo que la mayoría Ujú. del personal de la salud hace. Un antibiótico empírico es decir, estamos en genitourinario, necesitamos una Ujú. quinolona. Estamos en una cirugía cardiotorácica,
probablemente sí necesitemos una vancomicina, Mm, pero no podemos brincarnos esa parte del microbiota o del microbioma de cada sistema. Entonces, Sí, no es que sea empírico. mm. Tenemos que saber qué bacterias hay más común en cada órgano sistema y las sensibilidades y resistencias. Ahorita estamos haciendo un trabajo de esta parte en donde estamos teniendo resistencias brutales, brutales en donde ya nada más nos Ujú. salen Sí, por sensibilidades supuesto. Sí, a sí, sí. carbapenémicos. Sí, sí. Mira que antes, bueno, la guía del International Working Group Diabetic Food envía la levofloxacina como uno de los esquemas, ¿no verdad? Pero ahora existe mucha resistencia, al menos es lo que veo en la práctica clínica, y cuando ya te arrojan los cultivos, sorpresivamente son resistentes, ¿no? Resistencia, A grandes claro. grupos de antibióticos. Entonces pierdes varios días también hasta poder obtener un resultado conforme a eso, ¿no? Entonces, importante también, y paréntesis, para poder aprovechar esto como profesor, decirles que siempre hay que pedir un cultivo por gramo de tejido que viene acompañado de colonias e identificación al menos del grano, ¿no? ¿Verdad? Si este es positivo o negativo, que también esto nos permite al día siguiente poder orientar inmediatamente el esquema antibiótico, ¿no? Con el facultativo, por supuesto, ¿no? Eh, Exacto. sí, porque he visto muchísimos casos donde les están dando levo, donde les están dando piperacilina tazobactam como parte del esquema sugerido y luego al final pues son resistentes y terminan en amputación. Fayad, que es bueno, una investigación de él que hablaba respecto a la resistencia microbiana, nos dice que la necrosis puede avanzar 2 centímetros por día por causa infecciosa. Entonces son datos importantísimos que hay que considerar, por eso siempre hay que identificar sí o sí al germen microbiano que está presente en la infección pues, de las heridas, ¿no? Claro, Como de tal. hecho, la escala Tilly te dice que tienes que tener tantos parámetros para decir, sí, sospecho que tiene una infección. Ujú. Ajá, pero hay así muchas es. escalas de valoración. Y también Ok. es importante que sepamos qué cultivo vamos a pedir, porque muchas veces solo pedimos cultivo de aerobios o cultivo de aerobios anaerobios, pero ¿qué pasa con estos actinomicetos, con el Ujú. Mycobacterium, con estos alcohol Las cándidas. resistentes que normalmente no te lo reportan así de que, ay, vi un alcohol Ujú, resistente? Entonces también hay que saber las características de cada herida para decir, ujú, ujú. creo que tengo que pedir que me investiguen si puede tener este microorganismo o no. Claro, o es polimicrobiano también, porque partiendo de errores tan estúpidos o recomendaciones tan estúpidas como cúbrase la boca con una mascarilla cuando vaya a curar, porque hay abundante cantidad de carga bacteriana y cándida, albicans y tropicalis, que son hongos, y las personas siguen cometiendo estos errores desde cosas tan básicas como curar. Entonces, curar no es solo poner el apósito, sino considerar ciertos puntos básicos, ¿no? Como este que te menciono, que es el de la mascarilla. Ok, Exacto. ok, Y bueno, para... es algo que no está estipulado, Oscar y Carmen, es Ujú, algo que no está estipulado de ujú, que como heridólogos, ay, es que ninguna guía dice que tenemos que traer gorro, cubrebocas y guantes. De verdad que no necesita estar en ninguna guía para pues, que por obvias razones nos ujú. pongamos estos equipos de protección, ¿no? Pero son recomendaciones básicas que, bueno, siempre, al menos los que trabajan en unidades hospitalarias, que tienen unidades de control de infecciones, siempre realizan este tipo de recomendaciones que no son ligeras porque al final del día sí terminan siendo importantes, ¿no? Entonces, cuando tú Totalmente. revisas contenido básico, te dice evite las corrientes de aire cuando vaya a curar una herida. Número uno. Dos, utilice siempre cubrebocas o mascarilla para poder evitar las gotitas de flu y contenido. Y bueno, cuando uno se pone a analizar un poco la saliva, pues tienen, y la boca de personas tienen distintas cargas biológicas, ¿no? Así que es importante también no dejarlo pasar. Carmen, ya que estás muy activa y estás Gracias, con el, Oscar. gracias, el esquema de Dominate, te quería preguntar si la neuropatía nos engaña cuando intentamos valorar o evaluar la infección. Por supuesto, siempre te va a engañar. ¿Me entiendes? Quiero decir, pero aparte aquí no es el problema urgente a atender. Este paciente es un neuropático seguro y lo bueno que tiene siguiendo este modelo de checklist es que de alguna forma sabes que no se te va a olvidar pasar por ninguno de estos ítems.
para la hora de poner un tratamiento. Con respecto a la neuropatía, no vas a poner ningún tratamiento para la neuropatía excepto tirar el zapato, que es retirar todos los obstáculos. ¿Me entiendes? Entonces, una de las cosas por las que apoyo este algoritmo, este acrónimo en la evaluación de las heridas, es por eso, porque lo he transformado en esta especie de checklist, que Ujú. cada palabra se puede tener una herramienta que yo hago, lo valoro o no lo valoro, ¿vale? Quiero decir, digo sí o no lo abordo. Y lo bueno que tiene es que te da una serie de recomendaciones, como diciendo, pues bueno, por ejemplo, no puedes desbridar un paciente con un pioderma gangrenoso. Entonces, esto es lo que tiene de positivo este tipo de acrónimo, y que una vez es pasado por todos los ítems, ya tengo una visión mucho más general de cuál es el tratamiento que tengo que hacer. Hasta ¿Vale? lindo. Es decir, que en este caso el tema de la neuropatía para mí es muy secundario. No, o sea, en mi primera visita te garantizo que no le voy a hacer ningún caso porque sé seguro que la tiene. ¿Mm? Claro, ahora que también te puede confundir la neuropatía, ¿no? Con el tema del dolor, también que sí que va a interferir, Es que evidentemente. a estos pacientes casi le puedes... Vamos, yo he quitado dedos de estos pacientes que ni se han enterado que lo he sacado, ¿me entiendes? Quiero decir que la neuropatía que tienen pueden ser salvaje, y si encima tienen necrosis y tal, Claro, no se pero al no entera. referirnos como al dolor neuropático ausente, sino como a la hiperalgesia, cuando están con extremo dolor, que es necesario dosis, por ejemplo, de pregabalina, No gabapentina. es este el caso. Ujú. Claro, en este no es el caso, exactamente. Entonces, otra consulta para el fórum también. Me gustaría que participe el fórum para que puedan opinar. Respecto a todo esto que hemos hablado y hemos discutido, les hago una pregunta. ¿Antibiótico empírico desde el inicio o esperarían a un cultivo? Desde el inicio. Ya, ¿Y por Antibióticos. qué? porque estos pacientes vamos, pasas de infección local a sepsis en menos que canta un gallo. Así es. Hace una sepsis de foco cutáneo y se va. Y se va. Y más allá pues, de la complicación sistémica como la osteomielitis que puede viajar. Eh, a ver, ok. Tengo otra pregunta para ustedes. Me gustaría que participe. A ver, Jessica. Hola, Jessica Antonio. ¿Puede abrir el micrófono, el forum? Sí. Hola, sí, sí. Hola, ¿cómo estás, Jessica? Te quiero hacer una pregunta. ¿Cuál consideras que es el error más grave quizás de este caso? ¿No drenar, elegir el antibiótico en destiempo o no descargar la zona? Te repito, ¿no? ¿Cuál consideras que es uno de los errores más graves? ¿No drenar, elegir el antibiótico a destiempo o no descargar la zona, o sea, no aliviarle la presión? Hemos hablado también del tema de descargas, por ejemplo, cuando se utiliza Total Contact Cath, que aquí estaría contraindicado porque es cerrado, pero a tu criterio, no drenar, elegir el antibiótico a destiempo o no descargar. ¿Cuál es el error que podría ser garrafal aquí? Y yo creería que, o sea, si el antibiótico llega tarde, se me puede morir el paciente. Si saco el cultivo, aprovechando de sacar el cultivo, se drena y se cubre enseguida con el antibiótico de amplio espectro mientras llega la especificidad del antibiótico. Eso es lo que yo consideraría. Ok, ¿descargarían o no la presión? América Herrera. Vamos con América. Queda escrito. Querida, Sí, hola, yo ¿cómo creo que... estás? Hola, hola, buenas noches. Todas las anteriores, sería un error garrafal no hacer todas las anteriores. Hay que Ujú, drenar, hay que descargar, hay ujú. que comenzar antibiótico-terapia Te pregunto, empírica. y te pregunto a ti mismo, ¿cómo descargarías la presión de la... Sí, depende de la zona de la herida, puede utilizar
almohadillas de En este caso en FOAM, particular, porque una descarga, como te lo mencioné, con Total Contact Cast, que es un yeso de contacto total, estaría contraindicada, ¿no? Por la carga está bacteriana de contraindicada. este paciente. Pero, ¿qué tipo de descarga podrías utilizar? Porque es una elección. Carmen lo dijo desde un principio, ¿verdad? Retirar el zapato y se va a ir probablemente en una silla de ruedas. ¿Tú qué Sí. sugerirías? Estoy de acuerdo con la maestra Carmen. Ujú. Definitivamente esa es el tipo de descarga que se debe utilizar en este caso, ¿Lo que es encamarías o no? cero contacto, cero contacto. No encamado, porque encamado traería otras consecuencias que no queremos. Ujú. Pero sí, cero contacto, cero presión sobre la lesión. Puede utilizar, dependiendo del caso. El caso es un paciente que puede usar muleta, lo llevo a muletas. Es un paciente que puede estar en silla de ruedas y con deambulación de apoyo, lo llevo a deambulación de apoyo. Sí. Ok, ok. Vamos con Carmen. ¿Tienes alguna opinión al respecto de esta pregunta? Si no, es de este paciente al menos hasta que pase todo este periodo crítico y agudo y se le intervenga, es apoyo cero. Ujú. Apoyo cero. Ok, ok. Vamos con otra pregunta relacionada a este caso, basándonos en los acrónimos. Con exudado purulento y abundante, ¿cuál considerarían un apósito de primera elección? ¿Alginatos, hidrofibras, espumas o terapia de presión negativa? ¿Qué considerarían ustedes para el foro, ¿no? Para el auditorium virtual que tenemos acá? Con Qué exudado difícil que la purulento, pusiste, Oscar. con ¿Cuál? exudado purulento, abundante, ¿cuál sería tu primera elección? Uy, Alginatos, la pusiste difícil, ¿eh? Porque me diste todo. hidrofibras, espumas y terapia de presión activa. Anita, tú representando al Team Libertad. A ver, ya que estás por ahí. A ver, primero tendría que ver, yo sé que no me estás diciendo que solo diga qué apósito, pero primero No, no, no. tendría que ver Todo tu análisis, no hay ningún bueno, problema. primero tendría que ver qué tengo de antiséptico para trabajar previo a cualquier apósito que le voy a poner. Después ver la continuidad y qué tengo en lo inmediato, porque por lo menos acá en Argentina lo inmediato no va a ser la terapia de presión negativa. Así que hay que Ujú, gestionarlo con lo que tenga Vale. eh, mayor absorción, hasta que incluso en esa situación en la que está, yo esperaría a ver con qué me quedo, qué hay después de la intervención quirúrgica que seguramente tienen que hacer de toilet. Pero si lo tengo que cubrir ya, lo cubriría con lo que me absorbe más. Los alginatos son buenos, pero absorben poco. Si es una absorción, si tenés mucho exudado. Las fibras, depende qué fibra. Si tenés la fibra hidroconductiva, esa es digamos, para mí, en mi experiencia, a mí me sirvió bastante en pie diabético en la espera de el siguiente tratamiento. ujú. Ok. Disculpame, Oscar, ¿estamos hablando del mismo caso? Sí, estamos hablando del mismo caso. Ajá. Entonces la elección de este paciente del apósito sería posquirúrgica. Estamos Ujú, hablando de un ujú, IRSA moderado a severo con un SANELIAN mayor a 15. ujú, O sea que la opción acá es quirúrgica y posteriormente, de acuerdo al lecho, ahí viene la pregunta, ¿qué tipo de apósito? ujú. Así De es. todas, de todas formas, si me permitís, hasta que llega al quirúrgico, sí que hay opciones, pero para mí la opción no sería el apósito absorbente, para mí sería el apósito descontaminante, para ir preparando lo más que pueda hacia el acto quirúrgico. Entonces, entre las opciones, si hay posibilidad de tunelizar, una de las opciones podría ser el Acticoat Flex. Si no hay posibilidad de tunelizar, casi seguro que me iría a la miel por varias razones, por su acción bactericida y su acción osmótica.
Y desde luego para recoger todo eso sí que utilizaría sí o sí los alginatos y jamás una espuma. Nada que funcionara como oclusión. Pero normalmente estos pacientes no van directo a quirófano, entonces no nos queda más remedio que buscar soluciones hasta que los meten en quirófano, que a veces, pues bueno, si hay suerte, pues es en 24, 48, 72 horas. Pero hasta entonces mi opción sí que sería el mejor antiséptico que tenga en mi arsenal. Ujú, ujú. Ok, ¿alguna otra opinión respecto a esto de aquí? Respecto a la parte de la infección, del exudado, ¿no? ¿En qué momento cambiarían entonces una terapia absorbente por una más avanzada? Porque recordando que también el exceso de humedad podría macerar la piel perilesional y extender el defecto cutáneo, ¿no? Acarreándose un problema mayor. ¿Pero a qué le llamas una técnica más avanzada? La terapia de presión negativa aquí Presión no está. negativa podría No, ser. con esta infección no, no cabe. Primero vamos a limpiar lo que hay dentro. Pero evidentemente después del acto quirúrgico, como dijo el doctor, sería Ahí necesario sí, una ahí terapia de perfecta, carácter absorbente. ahí Ujú. perfecta. Sí, un Ok. poco lo que, a ver, lo que hay que pensar con el foot attack, que tiempo es tejido. Si nosotros Ujú. perdemos tiempo, Así perdemos es, tejido. Por eso, a ver, así es. también depende del lugar. Un poco, a ver, Carmen tiene razón, si en la institución esa no está el cirujano preparado, ¿no es cierto? Así Ujú. es. Pero bueno, a ver, si llega al hospital, estamos todos preparados, lo primero que hace es ir a quirófano este paciente. Y después sí, se elige, a ver, terapia de presión negativa, se elige algún apósito de acuerdo a cómo quede el lecho, ¿no es cierto? Pero a ver, el concepto importante de esto, por lo menos de este caso, es que necesita quirófano lo más rápido posible. Así es. Así es. Exactamente. Bueno, vamos a pasar a la parte de evaluación del borde como, como tal. No sé si se me escucha. Sí, ¿no? Sí, de evaluación del borde. Entonces tengo otra pregunta para el fórum. En este contexto infeccioso, ¿tiene sentido hablar de bioestimulación o creen que es pérdida de tiempo? Claro, hasta ahorita no. ¿Mm? En este momento definitivamente no. Hay una No prioridad. bioestimulación. Claro, ¿santo de qué? La prioridad es la infección. Todo lo demás ya sobra. Ok, ¿alguna otra opinión del fórum? ¿Alguien más que quiere opinar? Anita, por favor. ¿Bioestimular ahora o es una pérdida de No, tiempo? no sé, más que pérdida de tiempo es pérdida del insumo previo. Lo usaría después. Vuelvo a lo mismo, veo que me queda después de la cirugía. Pero después tampoco le veo a veces mucho sentido, ¿eh? Quiero decir, No. nos faltan muchos datos aquí para saber lo que hay que hacer. Mm. Porque hasta que Ujú. no sepamos la posibilidad Así es. de que vaya a cicatrizar, hasta que no sepamos la perfusión que tiene, Las faltan muchos características de datos. perfusión, exactamente, eso. Yo pensaba en todo momento y la perfusión, porque a veces tenemos un cuadro infeccioso, hay que abrirlo, drenarlo, pero y la perfusión, si se apuesta mucho a la colateralidad también, si es isquémico puro o no, como ponías acá, ¿no? No debridar. Y si hay isquemia, indiscutiblemente cambia totalmente el parámetro, ¿no? ¿Nos quedamos cruzados de brazos o qué acción debería de ser allí la correcta? No, accionar Revascularizar. hay que accionar. Perdón, no le escuché, ¿hablaban las dos? Anita, Creo que accionar tendríamos que accionar rápidamente. eh, ¿cuál sería la conducta si fuese totalmente isquémico? ¿Cruzarse de brazos? no, No. no porque, o sea, claramente creo yo que con un paciente, una persona que tiene diabetes y tiene una lesión, cruzarse de brazos nunca, aunque sea de menor o de mayor índole, ¿Cuál sería digamos, el la accionar? ¿Cuál gravedad. sería tu acción? Y yo en este momento lo único que puedo hacer es, si yo sé que es isquémico y que está en ese estado, yo lo tengo que derivar urgente porque yo no lo puedo accionar enseguida. La ¿Lo guardia es lo... drenarías? ¿Cómo? ¿Lo drenarías igual? Drenaría ¿Descargarías igual. igual?
¿Sí? Carmen. Sí. Igual y descargaría igual. Siempre. Ujú. Ok, ok. Vamos con ¿Vos, otra Oscar? pregunta. ¿Vos, Quería Oscar? aclarar un poquitito esto porque hay gente en formación, así que quería aclarar un Ujú, por poquitito supuesto. esto. Cuando tenemos un pie diabético combinado con infección e isquemia, lo primero que se hace en estos pies es manejar la infección y Así es. después se revasculariza y se revasculariza en la arteria distal más comprometida. Pero Así primero es. se pasa al foot attack quirúrgico, el paciente recupera eh, y en una segunda instancia se hace, digamos, la recuperación vascular. Así es. Así. Estamos hablando por guías con alta evidencia, ¿eh? Ujú, Pero ujú. fijaros, una anotación que yo sé que en este momento es complicada de hacer y que se nos olvida y que siempre ha estado en las guías clínicas como contraindicación, es la contención del edema. Eh, yo sí que vendo a estos pacientes de una forma aplicando pues unos 6 8 milímetros de mercurio y la verdad es que con esa pequeña contención distal sí que se consigue mejorar muchísimo todos estos signos clínicos de infección. Yo sé que eso da miedo, eso también lo tienes que hacer, por supuesto, después de conocer el índice tobillo-brazo, Ujú. que también sabemos que es mentira en estos pacientes, pero bueno, pero palpando pulsos y un poco por la clínica y a veces con ITBs ceros, la verdad es que lo he llegado a hacer y la contención aplicada con vendajes de corto estiramiento y en pacientes que son colaboradores y tal, probablemente también nos vaya a ayudar muchísimo a que el antibiótico llegue mejor al lecho y que lo preparemos mejor para el acto quirúrgico, porque si disminuimos el proceso inflamatorio para que llegue a quirófano en mejores condiciones, saldrá de quirófano en mejores condiciones. Y si lo tenemos que revascularizar y sucede luego el edema de post-revascularización que hace que las heridas se alarguen en el tiempo, Ujú. también utilizo la contención venosa. También. Ok, ok. Vamos a hablar acerca del Dominate como tal en este próximo bloque, ¿no? ¿Verdad? Entonces, les quería preguntar en general si existe evidencia para desbridamiento seriado versus un desbridamiento único agresivo en accesos plantares. ¿Existe evidencia para el desbridamiento seriado, o sea, varias veces debridar, o versus un único desbridamiento agresivo en la zona plantar, basados en la evidencia científica? ¿Qué opinión me pueden dar? Ujú. ¿Alguien que quiera opinar al respecto? ¿Alguien que quiera opinar al respecto? ¿Existe evidencia respecto a... Ujú, No, no existe evidencia, a ver, evidencia alta de acuerdo al tipo de debridamiento. Lo que sí en un primer debridamiento hay que sacar todo el tejido comprometido Eso porque es. eso mejora el pronóstico del paciente. Mucho más que, a ver, ser menos Poco agresivo, a ¿no es poco. cierto? Y esperar para un segundo tiempo. Si se hace un foot attack, se hace bien. Eso es. Contra más agresivo al principio, mejor resultado. basado en la... Ok, ok, perdón, un momento, un segundito. Ujú. Bueno, es verdad, con relación a lo que acaba de hablar el doctor, no tenemos una evidencia de alta calidad que compare directamente los desbridamientos seriados, ¿no? Versus el desbridamiento agresivo, lo dirían las guías, sino que cada caso y cada paciente es adaptable, al... Cada caso es diferente, ¿no? Eso pues ya lo sabemos. El drenaje, sin embargo, hemos considerado que no sería la acción única o suficiente desde el inicio, ¿no? Sino que habría que realizar otras intervenciones complementarias, como ya lo han
hemos visto, ¿no? El lavado, la colocación de antibiótico tópico, que podría ser a través de un apósito, y evidentemente la acción de la descarga como tal. Ok, otra pregunta relacionada a la parte del offloading, de la descarga. Ujú. Si este paciente, que hemos visto este caso en particular, es ambulatorio, ¿cuál sería el método más efectivo para poder descargarlo? ¿Una férula removible? ¿Qué usarían ustedes? ¿Una bota de tipo Walker o un yeso de contacto total? ¿Se escuchó? ¿Sí? Para el foro igual, ¿no? Este paciente, si deciden que tiene que irse de manera ambulatoria, ya sabemos que sí o sí hay que hacer offloading, que sería la descarga, ¿no verdad? Del peso. ¿Qué utilizarían ustedes? ¿Qué método sería más efectivo para este caso? ¿La férula removible, la bota tipo Walker y el yeso de contacto total, el Total Contact Cast? ¿Qué me dicen ustedes? Yo votaría por la bota tipo Walker. El yeso de contacto total, bueno, en mi experiencia no ha sido muy efectiva, muy buena, también tomando en cuenta si se tiene el apoyo del profesional, de un traumatólogo que te ayude con la colocación del yeso. Pero generalmente el paciente, en mi experiencia, se ha complicado. Prefiero la bota tipo Walker porque me permite supervisar la efectividad de la descarga. Ok, aquí tenemos un segundito hasta que vea. Jessica, hola. Jessica, ¿por qué la férula removible? ¿Tiene micrófono Jessica? Ay, ¿No? Perdón, sí, sí. Ah. ¿Por qué La la férula férula removible frente al resto de las descargas? creo que en mi caso como que sería mejor para poder visualizar cuando, para poder valorar más seguido la herida. Ok. ¿Y si esta se contamina, la cambiarías? Si esta se mete con secreción, ¿cada qué tiempo la Ah, sí, reemplazarías? sí, Que por es supuesto. una situación de debate, ¿no? A veces los pacientes cargan estas férulas por semanas. ¿Cada qué tiempo la cambiarías? Y cada vez que se evidencie que hay sangrado o descarga o exudado, perdón. Ok. Bueno, vamos al final a emitir todas las opiniones al respecto. Carmen, ¿tienes alguna acotación en este punto? ¿Con qué lo descargarías? Y para yo cerrar este bloque, la ¿qué óptima haces? dúo, pero después de Ajá. la intervención quirúrgica. Ujú. Del offloading, ¿qué le colocarías? La óptima dúo, Oh, una Walker especial. ujú. Ajá, ok, ok. ¿Alguien más? Se- sí, según Ujú. guías a ver, en una úlcera plantar en antepié o medio pie, generalmente se usa un dispositivo de descarga no removible, hasta la altura de la rodilla, que ahí puede ser un total contact o puede ser una bota. A ver, nosotros en Latinoamérica, de Estados Unidos para abajo, el total contact se usa muy poco, si bien tiene un grado de evidencia muy alto, Muy alto, sí. se utiliza poco. En Argentina no se utiliza, por ejemplo. Eh, No me explico por qué. Nosotros, a ver, hay un dispositivo que se llama TCZ, que ya viene preparado como para hacer, digamos, el Total Contact, y nosotros no lo podemos importar. O sea que nosotros usamos en este grado la bota no removible. Pero bueno, la indicación, a ver, la indicación por IWGDF es esa. Mm. Claro, la Creo que es descarga. cultura esto acá en Argentina. Me parece que nosotros no sé, es una cosa que a ver, no tenemos incorporado, si bien es de alta evidencia, ¿no es cierto?
Por supuesto. ¿Alguien más del foro que desee opinar al respecto de este tema? ¿Nadie más? Ok, entonces, bueno, desde el punto de vista microbiológico, pregunta nuevamente la parte microbiológica. Cultivo superficial versus cultivo profundo. Habíamos dicho, algo hay opiniones divididas, ¿no? Algunos esperarían cultivar directamente el hueso, otros el tejido blando. Este cambio, esto cambia, mejor dicho, relevantemente la conducta, ¿no? A seguir. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cultivo de inicio superficial o versus cultivo profundo? Para Para mí el ir, hueso. hueso, Carmen. Ana, Monzón. Bueno, voy a hablar con las que han participado. Ana Monzón, Sí, sí, yo. ¿superficial o profundo? En el estado de este paciente yo iría profundo. Ujú. Ok. No sé si está por aquí Victoria, Vicky, Victoria Mercado. Y yo haría profundo, obviamente. Estamos frente a un food attack. Bueno, creo que con eso estamos todos totalmente de acuerdo. Perfecto. En inflamación, ¿hospitalizarías a este paciente o sería para manejo solamente intensivo desde el ambulatorio de clínica de heridas? No, se interna. Va, Se yo interna. acá, para mí se interna. Para mí también se interna este paciente, porque Ujú. son En pacientes realidad, que en cualquier momento se prenden fuego, como dijo la enfermera Carmen. Sí, Ujú. es sí. que este paciente, igual es el food attack con infeccioso, la intervención inmediata es la internación. Ujú. O sea, como que en eso, en las guías, y más si tenemos disponibilidad de poder hacerlo. En realidad, es sumamente difícil que desde lo ambulatorio, si vos estás en una consultorio ambulatorio que no esté dentro de un lugar, un hospital, una clínica, lo que fuera, puedas llevar a la internación rápida, porque muchas veces vos, o sea, atendiendo en el ambulatorio, le decís que tiene que ir a internarse y en ese caminito de 3 cuadras, de 5 cuadras, se pierde a veces el paciente que es diabético. Ajá, por supuesto. Ok, aquí, Ese es desde lo el punto de difícil. vista arterial, desde el punto de vista arterial, antes de debridar, ¿no? A este paciente de forma agresiva, nosotros siempre evaluamos la perfusión. Pero también hay ciertas características físicas que te hacen, pues, denotar en el pie de un paciente si este es isquémico o si este es simplemente neuropático, ¿no? ¿Qué características podríamos definir entre un paciente isquémico y un paciente neuropático? Que son claves, ¿no? Nosotros nos sentamos enfrente del pie, vemos directamente y dice, uff, este es isquémico, uff, este es neuropático, de ley me va a salir, ¿no? Ya luego vienen los exámenes de especificidad para poder determinar eso. ¿Qué características clínicas tiene un pie para poder determinar si este es isquémico o es neuropático? Y, perdón, ¿no? Sí, Eh, claro. Adelante, adelante. Generalmente nosotros agarramos lo que sería la 5P, el pulso, primeramente, la palidez, si la temperatura, si tiene dolor. También tocaríamos el tema del relleno capilar y obviamente palparíamos los pulsos. Bien, todo eso nos avisaría de que el paciente está isquémico o no, además de que sabemos que la enfermedad diabética o la resistencia a la insulina o la diabetes en sí hace edema de la pared en la íntima, en la media, perdón, y hace edema en la pared y se puede calcificar y tenemos un índice de tobillo brazo uno con 8 y también hablaría de algo isquémico, no probablemente dicho de alguna arteriosclerosis, sino algo de la enfermedad de ellos. Ujú, así es. ¿Alguien más del foro? ¿Qué más me podrían decir de características? Este paciente desde que entra en la puerta ya se sabe que es neuropático. Ahora solamente falta saber qué nivel de isquemia tiene, porque los porcentajes de isquemia están también muy altos en estos pacientes, con lo cual yo me iría por la isquemia, que es lo que ¿Y qué tenemos registro. características físicas ves en el pie para poder determinar eso, de isquemia, antes de cualquier examen? Hombre, se ve a la legua que esto es neuropático.
¿vale? Quiero decir, y la isquemia, pues palparás pulsos, los colores y, en fin, todo ese tipo de signos. Incluso hasta si huele a tabaco ya sabes que es isquémico. Claro. ¿Crees La que un palidez pie, cutánea, la sí, crees que un temperatura, pie la ausencia de vello. neuropático, eso, falta de vello, perfecto, también es una de las características importantísimas, ¿no? Que los que les iba a preguntar, perdón. Ok, ya estamos con ese tema, perdón, por el tema del factor tiempo. Ujú. Ok. Ok, para poder ir finalizando este tema de aquí, que ha sido bastante entretenido y hemos podido sacar algunas conclusiones al respecto, esto es importantísimo, me gustaría que alguien del Dominate pueda, con el esquema o con el acrónimo, realizar la evaluación de este caso. Y luego alguien con el esquema Libertad nos pueda ir diciendo. Por ejemplo, en el Dominate de debridación. ¿Qué tipo de abreviación utilizaría? ¿Ok? Para este caso en específico. O obstáculo, ¿cuál es el obstáculo que he encontrado? Entonces, alguien por favor de el Dominate y alguien por favor de Libertad que pueda hacer esto. ¿Con quién empezamos? Ahí está la placa de Domine, así que Ok. empieza. Si está con Dominate, entonces vamos a empezar con alguien de la mesa de Dominate. Alguien de la mesa, por favor, para que pueda describir este caso, evaluarlo. Ya lo hemos discutido. Por favor. Pues, ¿lo hago yo o queréis hacerlo alguien? Tu grupo, no sé, o tú, como se han organizado. Es que me sabe mal porque como me encanta tanto el dominate, ¿Te gusta y estás ahí? ¿Qué hora es ahí, Carmen? yo ya sé La que me una de la caigo de sueño. madrugada. La una de la madrugada. Pues con la D, el desbridamiento, desde luego el quirúrgico. Con la O, quitaría todos los huesos y las descargas. Con la M, intentaría quitar la infección, porque si quitas la infección, quitas el exudado. Con la Ujú. I, me voy a la infección, no me voy a la inflamación. Con la N, revisaría todo lo que hay, miraría glucemias, miraría todo lo que hay y sus factores que tenga él de riesgo. Con la A, por lo que estamos diciendo. Con respecto a las técnicas avanzadas, aquí no lo haría. Aquí me iría solamente a lo más simple que controle la infección y como mucho de técnica avanzada, si la isquemia me lo permite, pondría la contención. Y la E abordaría lo que es el edema y abordaría lo que es la educación, que normalmente lo lamentable de estos pacientes es que ni saben lo que es la neuropatía. Exactamente. Ahí la parte de la educación juega un papel trascendental, pues, ¿no? Porque si no, luego, después de todo el batacazo y de toda la inversión sobrehumana que se hace para poder salvar un pie, el paciente te regresa exactamente con las mismas características si no ha sido educado. Ajá. Alguien de Libertad, por favor. Alguien de Libertad que nos ayude a hacer la descripción de este caso. ¿Quién viene? Hey, alguien de Libertad. Nadie, los grillos, cri cri, por favor. Ana, te toca. Ahí, sí, Alguien me de toca. Libertad. Si no, a ver, Niña Monzón, vamos. Ujú. Pone si quiere, no sé quién está compartiendo. ¿Estás compartiendo vos, Maca? Eva, Eva, O Eva. Eva. Pásame a la otra diapo y voy a leer un poco de lo que estuvieron trabajando en el grupo también, porque hubo gente que capaz no se pudo conectar y está en el grupo. Cuando hablamos de la L, que estamos hablando de, o sea, acá más que la lesión y demás, que es ulcerada y es el pie diabético, iría por la limpieza, que sería, sí, el desbridamiento quirúrgico, o sea, creo que en eso coincidimos. Eh, con lo que es infección, claramente, visiblemente y por signos clínicos podemos decir que hay una infección evidente y deberíamos
comenzar con el esquema de antibiótico. Cuando hablamos de bordes de biofilm, hablamos de borde, o sea, es súper difícil poder trabajar, o sea, poder decirlo así de esa manera cuando sabemos que lo que tenemos que ir es directamente a que haga, o sea, la intervención quirúrgica, la intervención de la infección primaria, pero si queremos conservar y ver lo que es bordes, es la protección de bordes, el biofilm, ya la estaríamos tratando y trabajando con el desnidamiento en la L. Cuando hablamos del exudado, dependiendo en dónde estamos, si va a entrar el quirófano o no, si tenemos que sostener esa lesión, eh, ver qué tipo de exudado y el indicador, digamos, del exudado y trabajar algún apósito que pueda trabajar tanto el biofilm como la gestión del exudado. Y acá en la R, que a mí la primera vez que yo vi este acrónimo, a mí me llamaba la atención porque lo sentía como una mirada muy de enfermería, porque hablaba de relacionado con, y los diagnósticos de enfermería que tiene la NAMDA, habla de relacionado con, por eso me sentía bastante identificada con Identificada. trabajarlo. No sé si a ustedes les pasó al verlo, pero yo me sentía identificada cuando buscaba la relación, pues nosotros en la enfermería siempre buscamos estos signos y síntomas que tengo, ¿están relacionados con qué? ¿Por qué? ¿De dónde vienen? ¿De qué etiología? ¿De qué fisiopatología? ¿De qué morbilidades? ¿Qué tengo que tratar primero? Entonces, ahí es donde vamos a evaluar y ver todo el contexto que tiene la relación en por qué el paciente, la persona diabética llega a ese estado, ¿no? Y ahí ver la continuidad del tratamiento que podemos darle. Y el tratamiento, digamos, que podemos darle es la internación inmediata, el tratamiento de la infección, el desviamiento y la continuidad del tratamiento en el post. Y acá es sumamente importante los coayudantes, que acá en los coayudantes para la respuesta a la cicatrización, para mí son todo lo que es eh, todo el coayudante de lo que es el estilo de vida, los hábitos saludables, todo lo que tiene que ver con la nutrición, disminuir las hiperglucemias sostenidas que seguramente tiene y hacer una estrategia de externación segura mediante su entorno y contexto. Cuando hablamos de dolor y descarga y diagnóstico, o sea, el manejo del dolor y lo que son todos los asociados a lo que es social también, eh, ahí también estaría haciendo estrategias, pero ya pensando en una externación segura de ese paciente para que no vuelva, pues sabemos que esa persona que va a tardar muchísimo en cicatrizar y si no va a llegar a una amputación, en 5 años va a amputarse la otra pierna si es que ya no está desmejorado. Entonces yo iría a eso. No sé ustedes qué les parece. Igual Ok, les digo que acá teniendo al doctor Mengarelli y a Carmen Alba es como que me siento bastante presionada, les quiero decir. Ay, pobrecita mía. ok, perfecto. Bueno, en honor al tiempo, vamos a ir cerrando este debate que hemos tenido, este Ateneo, como ustedes lo llaman. ¿Si me escuchan? No sé si me escuchan. Sí, creo que sí Sí, me. Sí, sí se te perfecto. escucha. Sí, sí. Perfecto. Ok, bueno, entonces hay datos importantes que sí me gustaría como que dejarlos, que los hemos discutido, pero para poder ir cerrando, como dijo el doctor, hay gente que está en formación, ¿no? Entonces, siempre es importante recordar que cuando uno abre o drena un acceso hay que considerar vascularidad, ¿no? Indiscutiblemente, porque si hay que realizarlo, hay que también derivarlo en el caso fortuito de que no, de que tenga una vascularización ausente, ¿no? Importante que la resistencia microbiana, eso está más que documentado, esté elevadísima, por lo tanto los antibióticos tópicos están proscritos, no se deberían de utilizar, ya estos temas se ha hablado muchísimo al respecto. También que hemos visto que cuando no hay dolor y no hay fiebre, esto no significa de que no exista, o que haya ausencia de infección, no se puede subestimar a la infección como tal, ¿no? Estamos frente a un pie diabético infectado con la formación de un acceso
plantar en un paciente con múltiples factores de riesgo sistémicos, probablemente neuropatía periférica, como decía Carmen, hacen falta datos, ¿no? Y probablemente esta neuropatía diabética, también periférica, perdón, va a enmascarar la gravedad del cuadro. La ausencia del dolor no va a ser un signo, de aquí en adelante hay que considerarlo así, tranquilizador, ¿no? Porque antes decía, ay, qué bueno que le duela, ¿no? Y yo decía, ahora me da coraje poder escuchar eso, ¿no? Que dice, es que si le duele es mejor. No, no, no. Entonces tenemos que ir sacando este pensamiento retrógrado, cultural, de atraso, porque no es así. Hay que pensar clínicamente, ¿no? En base a la evidencia. La ausencia de dolor no es un signo tranquilizador, es una trampa clínica, ¿ok? Este caso también nos ilustra verdades que no se negocian, como por ejemplo la infección en el pie diabético, pues evidentemente va a depender siempre del tiempo para poderle ganar, ¿no? Territorio a la misma. Cada hora sin un drenaje efectivo y sin control de la carga bacteriana nos acercamos más a la amputación, ¿ok? El tratamiento también no es opcional, es secuencial y es obligatorio, como lo hemos dicho acá. Siempre lo repitieron ustedes. Primero drenar y debridar, resolver el foco infeccioso e indiscutiblemente abordarlo allí mismo en el tópico. Ahora sí, veo qué opciones yo tengo que realizar, ¿no? Como antibiótico-terapia, ya sea empírica, que la hemos hablado, que lo dicen las guías del International Working Group Diabetic Food, que se pueden utilizar. ¿Ok? Las guías también del CDC, que no hay que menospreciarlas, ¿ok? Y todas igual están casi que alineadas. Para poder evitar qué cosa, el control de la diseminación de la infección, lo que hablamos hace un rato, ¿verdad? Había pues, el doctor Schultz y él hablaba mucho acerca de los tendones, igual que el doctor Armstrong, y nos decían que las estructuras como la mano y el pie, al tener una cantidad abundante de tendones, de flexores, extensores, las bacterias utilizan estos tendones como autopista, ¿no? Y así es como la infección se suele diseminar de forma mucho más rápida. Por lo tanto, el control de esa carga biológica es trascendental. Y pues finalmente, ya para no cansarlos, que el verdadero problema no es la herida, ¿no? Sino el sistema como tal. Entonces, la neuropatía retrasa la consulta del paciente. Entonces, por eso llega ya cuando tiene un verdadero problema a la consulta como tal. La biomecánica alterada, que lo dijo Carmen muchas veces, va a perpetuar la lesión. Por lo tanto, no hay que menospreciar el offloading, ¿no? Que sería la descarga. Y lo dijo el doctor Mengarelli, hay que tratar de buscar la opción mejor descrita por la evidencia científica, porque porque no tengo, que era una de las causas cotidianas que decimos en Latinoamérica, uno termina aconsejando lo peor. No, yo tengo que tratar de buscar la mejor opción en base a la evidencia científica. Por algo está descrito, ¿no? Y finalmente, para cerrar, la falta de educación. Porque si a este paciente se lo lucha, todo el mundo arrime el hombro, sale adelante, se evita la amputación. Fugatac! ¿Se resolvió? No. Puede existir igual una trampa clínica que el paciente puede nuevamente volver a estar en el tópico a causa de qué? De la falta de educación. Así que bueno, me ha gustado este Ateneo porque hemos discutido, hemos tenido distintos enfoques, incluso participó hasta Aremi, que es de México, ha estado Carmen, que es de España, yo que soy de Ecuador, y pues ustedes que están en Argentina, y hemos visto que se cometen los mismos errores, ¿no? De manera cultural y también por una falta de acción rápida. Así que esperemos que les haya servido muchísimo este Ateneo de discusión clínica. Aplaudo muchísimo esta iniciativa porque esto nos ayuda a convertirnos en mejores profesionales, ¿no? Esto es como un club, digamos, de amigos de las heridas. Así que si tienen algo más que sumar, por favor, chicos, Macarena, Anita, alguien más de la red patagónica, para ir finalizando y cerrando esta actividad. Los Yo solo esperamos a agradecer todos. que siempre Perdón. Los esperamos a todos el 10, 11 y 12 de 11 y 12 septiembre de para septiembre. compartir el asado entre amigos. Yo siempre digo que gracias por sumarse a estas locuras a veces que se me ocurren y que a veces no saben ni cómo tienen que empezar y vamos, dicen, así que genial esto. Yo les decía siempre que me gusta abrir, no sé, como que estar en el living de casa tomando mate y charlando de estos temas que hacen que nosotros
compartamos un montón y podamos crear, digamos, construir un montón de cosas con un condimento de cada uno. Así que les agradezco un montón que estén acá. Evita, Todo. déjalo a Dan y dinos tu cierre. Un abrazo inmenso a todos, muchas gracias por compartir. Realmente este es un espacio de aprendizaje continuo y bueno, gracias a la generosidad de todos los profesionales, como bien has nombrado a ti, muchas gracias por aceptar, a Carmen, bueno, a todos los profesionales, a Roberto, muchas gracias. La verdad es que fue muy enriquecedor, doctor Mengarelli, que también nos acompañe en este tiempo. A Macarena y a Ana por estar siempre impulsándonos a compartir desde el aprendizaje. Muchas gracias. Hasta otra. Me voy a dormir. Muchísimas gracias. Chao, 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 chao. Saludos a todos. Muchísimas